Bueno, buenas tardes a todos, alumnos, asistentes en general. Muchas gracias a la institución, a la Escuela Argentina de Negocios, para convocarme. Siempre lo hace habitualmente para este tipo de charlas. Mi nombre es Fabricio Kling, soy licenciado en Comercio Internacional, profesor de la institución hace muchos años. Y bueno, vengo bregando un poco por difundir estos conocimientos, experiencias que venimos recabando a través de la historia. Ya llevo 30 años realizando esta labor en la República Argentina, con todo lo que ello significa. Sabemos que esto es una profesión hiperdinámica. La realidad es dinámica, ¿no? Ya lo sabemos. La pandemia le imprimió aún una velocidad a ese dinamismo, si se quiere, exponencial, de alguna manera. Y en esta realidad nos vemos también en la posibilidad de generar lo que llamamos nosotros una exportación o internacionalización de servicios. Nosotros el año pasado hemos dado en el marco de la EAN una diplomatura en la cual estuvimos con el cuerpo docente que lo integró el doctor Iglesias, la licenciada Miriam Tevez y el licenciado Gastón Mandowski. Ambos, los últimos dos, son personal especializado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, especializados, digo, en la exportación de servicios, ¿no? En consecuencia, la verdad que la experiencia fue muy, muy buena. Pero cuando hablamos de exportación de servicios, nosotros primero tenemos que entender un poquitito que el proceso de exportar tiene lazos muy comunes con exportar bienes. Si bien los servicios tienen una particularidad, y la mayor de las particularidades tal vez se dé en el tema de que no es una mercadería, como bien sabemos, no es algo que se toca. Ahí radica la principal diferencia. La principal diferencia está dada en el hecho de que una mercadería, los que no saben, se los comento, se nomencla, es decir, hay un nomenclador donde es un código que se le aplica común a la mayoría de los países del mundo, donde es un código armonizado, como se llama, donde le dan una nomenclatura. Esta nomenclatura es común a todas las mercaderías y es única a todas las mercaderías. La diferencia, para no ser acá, digamos, dar una charla sobre la nomenclatura, simplemente les doy este prefacio para que entiendan que esa es la principal diferencia donde radica el plan de exportación. ¿Por qué? Porque esa nomenclatura lo que hace es, de alguna manera, dotar a la mercadería de un tratamiento fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? De ver los impuestos que va a recibir la mercadería en el traslado internacional de la misma, tanto en los países exportadores como en los importadores. O sea, la puerta de egreso como la puerta de ingreso en los países. He aquí que la principal diferencia radica en eso, porque los servicios en sí, si bien se clasifican y tienen una clasificación aparte de la nomenclatura de mercaderías, que no va por ahí, que no va por esa nomenclatura, de alguna manera los estados establecen para con los servicios un tratamiento especial. Lo principal que tenemos que saber que en un servicio las aduanas, que sí intervienen en las mercaderías, más no intervienen en los servicios. Las aduanas nacionales no intervienen en los servicios, con lo cual ya los tratamientos fiscales difieren. Un servicio, como bien sabemos, si bien es intangible, no deja de tener valor. Entonces, un servicio sí se puede valorar, se le puede asignar un valor. Obviamente que no es lo mismo que una mercadería, porque bien sabemos que la tendencia mundial hoy es que los productos tiendan a comoditarse. ¿Qué quiero decir esto? Que se conviertan en commodities. Hay muchos productos hoy por hoy que, por el avance tecnológico, lo que hacen es que son procesos que se realizan a través de máquinas cuyo valor del trabajo, si se quiere, humano, empieza a disminuir con el avance de la tecnología. Es decir, hay trabajos, hay productos que los sacan prácticamente la mano,
y el hombre simplemente está atrás de un ordenador o de una pantalla o de un centro de control donde una persona puede controlar miles de productos en serie. Entonces están la nueva discusión, dentro de los que formo parte, sobre cuál es el alcance real de los commodities. Uno sabe que un commodity es una mercadería de extracción, que no tiene mucho valor agregado, por ejemplo, el trigo, en nuestro caso que bien lo conocemos, el petróleo, los metales, algún producto comestible sin demasiada elaboración, un tratamiento especial para las carnes, donde hay una discusión sobre el tema. Pero nosotros también entendemos que hay un producto, por ejemplo, voy a tener un producto como un cable. ¿Un cable qué es en definitiva? ¿Tiene valor agregado? ¿Tiene una manufactura? Sí la tiene. Pero el precio internacional de los cables generalmente coincide. Y es el punto donde quería llegar, donde el precio de los servicios no coincide. El precio de los servicios y el valor de los servicios está dado por muchos factores. Con lo cual, eso es lo que vamos a tratar ahora en la presentación que voy a hacer, sobre cómo es un proceso para realizar una exportación de servicios. Y vamos a ver la analogía que tiene, o algunas similitudes que tiene, con un proceso para exportar bienes tangibles. Si me permiten, voy a compartir. Bien. Eugenia, ¿se ve ahí? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer lo que es la estructura de un plan de exportación. En este caso, obviamente para servicios, que como bien venimos diciendo, es también alcanzado en algunos aspectos para bienes. ¿Qué es un plan, no? Hacer un plan de exportación. Acá en el abstract decimos la importancia del plan de exportación para la elaboración de un proyecto en el área del comercio exterior radica, y acá viene la palabra, en su utilidad para guiar al empresario a tomar decisiones fundadas en el análisis de la situación actual y futura de la empresa. Es decir, un plan de exportación no es algo, no digo librado al azar, pero algo marginal a lo que es el devenir de una empresa. Tiene que formar parte de su ADN, porque como bien sabemos, hoy por hoy, como le digo a los alumnos que tengo en comercialización, que no son de negocios internacionales, y precisamente doy la materia de comercialización, hoy las fronteras están diluidas, de hecho, por más esfuerzo que hagan los países. Ya vemos el tema de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, donde hoy el tema de las fronteras es muy difícil, por más trabas aduaneras que se pongan, de soslayar, es como querer tapar el sol con la mano. Con lo cual, una empresa que fabrique un producto, que produzca un servicio, bien tiene que saber que tiene que estar competitivo, no solamente para lo que considera, entre comillas, su área de influencia, como era hace muchos años, sino para el mundo globalizado. Hoy tenemos las plataformas, hoy tenemos Amazon, hoy tenemos eBay. Mercado Libre es la versión local, ¿no? Pero hoy está, lo que llamamos, está en un concepto todo de transparencia. Con lo cual, nosotros hoy tenemos una vidriera al mundo. Yo insisto que hoy la palabra comercialización no solamente radica en comprar y vender localmente, sino comercialización te pueden llamar de cualquier lado. De hecho, tengo una consultora, tengo clientes que dispusieron sus productos a través de una fanpage o de un Instagram y los están llamando de países, España, Alemania, es decir, de cualquier tipo de país para hacerle una consulta y para estar interesados en el producto, con lo cual ya me viene a consultar que él no tenía en mente que se iba a dedicar al comercio exterior, pero
lo están llamando. Entonces, eso da la pauta de que hoy por hoy, como está la situación, ya el comercio es un comercio, es global, por naturaleza. Entonces, como decimos acá, el ADN de cualquier empresa que preste servicios, por ejemplo, tiene que tener introducido un ADN exportador, es decir, tiene que ver al mercado como el mercado global. Dice, esta presentación es precedida por el tema análisis del potencial exportador y pretende definir qué es un plan de exportación para después identificar sus elementos y estructuras. Acá, de acuerdo a la experiencia, para que una empresa exportadora logre sus objetivos en el mercado internacional, ¿qué debe hacer? Primero, planear. Hay que planear, hay que ver de qué manera vamos a disponer nuestra mercadería, que en este caso es nuestro servicio, nuestro know-how, nuestro saber hacer. Organizar. Hay que organizar de qué forma va a ser dispuesto esta oferta exportable, oferta comercializable, como bien decimos ahora. Hay que guiar. Guiar significaría dotarla de un camino, esa misión y valor que tiene que estar en el ADN de cualquier empresa o cualquier profesional propio, porque uno es su propia empresa. Hay muchos profesionales, por ejemplo, en el traductorado, hay servicios de arquitectura, que es un servicio que se da muchísimo desde acá, el servicio de los que arman los videojuegos, es una industria gigante, y muchos son contratados desde el profesional que se ofrece como prestador del servicio hacia otra empresa. Entonces, de alguna manera, él mismo tiene que tener su misión y valor bien definidos. Y asignar, por supuesto, cuando uno dice asignar, es en el marco de una empresa, asignar las responsabilidades de cada área. No todos pueden hacer lo mismo y dejar algo sin hacer. ¿Se entiende, no? Porque eso no sería asignar correctamente los recursos. Todo tiene que estar balanceado. Si algo no entienden o quieren hacerme alguna pregunta, me pueden interrumpir las veces que lo deseen. Factores de éxito para exportar. ¿Cuáles son los factores? Acá vemos que, por ejemplo, dice identificar una demanda internacional específica, reconocer las necesidades, características y exigencias de los consumidores. Uno de los ejemplos que les voy a dar es que en la consultora tuve una persona de edad mayor, digamos, una persona que ya estaba jubilada, pero que tenía experiencia como CFO de compañías muy importantes, no tengo un problema en decirla, de Unilever. Fue CFO de la división local de Unilever, una persona con gran conocimiento, Y bueno, él acató un retiro voluntario, o sea, se jubiló y quería prestar sus servicios. Imagínense que él, una persona rondando los 68, 70 años, que tiene un valor inigualable para ofrecer. Imagínense ustedes en el año 2020, cuando las ventas por la pandemia en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Japón, se vinieron a pique, ellos no están preparados para una crisis, para navegar en estas aguas tumultuosas, en estas aguas tremendas, como estamos en un país en el subdesarrollo como nosotros, que tenemos crisis frecuentes. Una persona con ese conocimiento es invalorable, con lo cual lo pusimos en valor, es decir, destacamos cuáles son sus cualidades, y hoy no da abasto con su trabajo, y lo ofrece desde su cómoda casa de Don Torcuato a muchos países de habla hispana, de todas partes del mundo, fundamentalmente de España. Él les ayuda a poder trabajar y poder pensar durante la crisis, porque ellos no están acostumbrados
a tener una crisis tan fuerte. Y ahora tienen la crisis de la inflación. Y nosotros, lamentablemente, acá somos campeones mundiales de inflación. Y somos campeones mundiales de inflación. Eso no nos gana nadie. Quédense tranquilos. Servicio exportable. Tenemos que entender lo que es la calidad, la competitividad. Pero hablando de competitividad, no es solamente hablar de precio bajo. La competitividad es un conjunto de elementos, de dotes que le dan al producto y al servicio que lo hacen competitivo. Un conjunto. Si yo les hablo a ustedes, vamos a dejar en la parte de servicio. Fíjense en un producto, Apple. ¿No es un producto competitivo? Todos me están diciendo que sí. ¿Es barato? Claramente que no. Es el más caro del mercado. ¿Pero es competitivo? Sí. ¿Se entiende, no? La entrega a tiempo, la flexibilidad para adaptarlo. Estamos hablando ahora del servicio porque hay que adaptar un servicio cuando sea necesario. Capacidad de producción. Acá también un servicio tiene una producción, tiene que poder producirse. Instalada versus ociosa. Hay que ver cómo es tu servicio exportable. Otro de los datos muy importantes a la hora de establecer una estrategia es tener acceso a la información. Por eso decimos dos palabras importantísimas con relación a la información. Confiable y oportuna. ¿De dónde? Del mercado objetivo. Pero tiene que ser confiable y oportuna. ¿Cómo obtengo una información confiable? Bueno, las personas que le dicen, yo te cobro por esta plataforma tanto y esto te va a dar toda la información que vos necesitas, te miente o te dice parcialmente la verdad. No existe una sola plataforma que dé toda la información que necesita una empresa para recalar en mercados. Hay una suma de información que, como bien digo, se suma y ¿qué se hace con la suma? Se promedia, ¿se entiende? Es decir, uno tiene que buscar diferentes fuentes, algunas pueden ser abonadas. Yo siempre recomiendo no saturarse para no para no dispensar sin ningún sentido recursos, no saturarse de estas plataformas pagas, porque hay mucha información que es gratuita, que está al alcance de uno, pero hay que poder buscarla y hay que saber buscarla. Y es gratuita. Que son informaciones confiables, información que emite en servicios, información que emite las Naciones Unidas, información que emite la Organización Mundial de Comercio. Hay mucha información que está al alcance, que hay que saber buscarla, pero que está y es gratuita. Y hay otras plataformas, por supuesto, que brindan el servicio de, digamos, reducir o resumir, quien dice un poco la información para que se nos facilite y para que nosotros ahorremos tiempo, que también es otro de los recursos que no abundan. Entonces, aclarado el tema de la información. Planear el proceso de exportación, tiene que haber un plan de negocios. No tiene que haber, la idea la tengo en la cabeza. Si la idea la tenés en la cabeza, tenés que plasmarla por escrito. Las cuestiones tienen que ir por escrito, porque si no, no hay un proceso, no hay un orden. Hay que planear el proceso de exportación. Dos, vamos a iniciar la actividad exportadora. Y ahí vemos 3 cuadros y un círculo que es a definir. Cuestiones que tenemos que definir. El producto / servicio a exportar y el mercado objetivo. Hay que definirlo, hay que ver a dónde apuntamos. El mundo tiene 196 países, si no me equivoco, o algo así. Estoy para los 196 mercados. No tengo recursos, no es razonable. Tengo que hacer un buen balance costo-beneficio. Entonces tengo que tener una idea. Siempre le digo lo mismo a todos mis alumnos y Laura se va a reír. Sentido común.
sentido común. Entonces, tengo que elegir de alguna forma dónde voy a hacer ojo, ¿no? Dónde voy a tener mi mercado objetivo, de acuerdo a algunos datos previos que yo ya vaya recabando. Tengo que definir el cronograma de actividades orientadas a la comercialización exitosa y continua. Exitosa y continua, maximizando tiempo y reduciendo costos y riesgos. Es decir, la palabra continua y la exportación van de la mano, porque aquel que solamente apunta a hacer alguna que otra operación internacional no es un exportador, es un vendedor internacional eventual. Eventualmente alguna cosa hace en el exterior, pero no es un exportador. El exportador habla de continuidad. La palabra es clave, continuidad. Y eso hay que definirlo, el cronograma hay que definirlo. Hay que definir también un instrumento de apoyo, un plan de exportación que ya lo dijimos, un plan escrito. Tiene que haber un plan escrito, tiene que haber fechas, hitos. Arrancamos en tal fecha, para tal fecha ya tenemos que estar tenidas estas tareas, para otra fecha ya apuntamos a otro hito, hito es un escalón, y así vamos hasta llegar al objetivo. ¿Y el objetivo qué pasa cuando llego al objetivo? Se retroalimenta nuevamente porque ¿qué tiene esto como finalidad? La continuidad. Pero, ¿qué es un plan de exportación, no? ¿Qué es? ¿Con qué se come, no? Uno diría. Bueno, es un documento de trabajo sencillo, concreto y flexible, sujeto a mejora continua. Palabra clave. Sencillo, concreto, flexible. ¿Qué significa flexible? ¿Ustedes se acuerdan cuando al principio de la charla yo hablé de lo dinámico? Y si la realidad es dinámica, la práctica es dinámica, ¿cómo mi plan no va a ser flexible? Porque si mi plan es inflexible, choco con la realidad. ¿Vieron? Es un juego de palabras, pero es así. ¿Y qué tiene que estar sujeto? A mejora continua. ¿Por qué? Porque por eso es flexible, porque voy adaptándolo a los cambios. Siempre pienso, mejora continua, como lo digo a la gente de comercialización. A ver, los supermercados, ¿qué hacen? Piensan y siempre hacen el 2x1, 70% en la segunda unidad. Si vos comprás por internet, te doy un descuento. ¿Por qué? Porque tengo la base de datos y ahí te puedo vender más cosas y sé de tu vida, la información. Y si vos tenés la tarjeta del supermercado, tiene más descuentos que cualquiera. ¿Por qué? Porque es un instrumento que después te puede ofrecer préstamos, donde te cobra intereses. ¿Se entiende? Lo que yo llamo negocios derivados. Por eso es flexible. Hay una mejora continua. Siempre hay que pensar. Nunca hay que decir, che, ya le estamos vendiendo a España, Colombia y México. Principales mercados de habla hispana. Bien, ya está. ¿Ya está qué? ¿Ya está qué? Bueno, habla hispana. Y que hablen otro idioma, que hablen en inglés. Mira si no tenés para mejorar. Que hablen en francés, que hablen en portugués. ¿Por qué no le ven a Brasil? Ah, no, porque yo apunto a los mercados de habla hispana. ¿Y qué tiene que ver? ¿Mejorar? Tu país limítrofe, tu país hermano, es un mercado de 200 millones de habitantes. ¿Mejorá? Mirá si no tenés para mejorar. Plan de exportación, documento descriptivo de acciones ordenadas, tendientes al objetivo de exportar un bien o un servicio. Ahí vemos un dibujito, ¿no? Contiene diferentes pasos encadenados en forma lógica. Tiene que tener una lógica, sentido común, ¿no? ¿Qué voy a hacer primero? Primero me pongo las medias, después los zapatos. Algo así. Tiene que tener un sentido lógico. Eso es un plan de exportación. ¿Qué implica, no?
hay que tener un pensamiento creativo, siempre hay que pensar de qué forma se hacen las cosas, cómo puedo mejorarlas. Tengo que tener la resolución de problemas, y la resolución de problemas se llama, tengo el plan A, tengo el plan B y tengo el plan C. Les digo porque siempre, y mis alumnos lo saben, se produce lo que se llama la ley de Murphy. Y esto es, profesor, usted es un pesimista. No, soy un realista. Cuando algo puede salir mal, generalmente, tarde o temprano, sale mal. Entonces, para eso tengo que tener un plan B y un plan C. ¿Se entiende, no? Tengo que tener una capacidad de síntesis. No puedo llenarme de documentos, todo desordenado. No, hay que tener una capacidad de síntesis. También tengo alumnos de administración financiera que me empiezan a poner los números, después de la coma me ponen 3 cifras, porque la calculadora, no, pero ponen un número global, síntesis. Por eso yo los digo, los tiño de realidad. Si uno va a un empresario y le dice, esta operación a usted le va a dejar una utilidad de 18.592.322,45. ¿Se entiende, no? Capacidad de síntesis, y lo ejemplifiqué así. Hay que tener una capacidad de seguimiento, hay que hacer un seguimiento, no es que yo dejo el plan de exportación y me desentiendo, total yo ya lo tiré. No, hay que hacer un seguimiento, hay que tener una sala comando, una sala de gestión. Todo el tiempo hay que tener, hay que ver cómo va, hay que hacer un seguimiento a las cosas. ¿Para qué? Para la mejora continua, para corregir los desvíos, de acuerdo a lo que fue mi planificación. Si mi planificación está cerca y no hay tantos desvíos, estuve planificando bien. Pero si mi planificación dista mucho de lo que dice la realidad, tengo que corregir los desvíos y tengo que volver a planificar en función de esa nueva realidad. ¿Qué información contiene el plan, no? Acá vemos la programación de acciones a futuro para lograr resultados exitosos en la exportación. ¿Cómo estás programando las acciones? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a difundirte a través de las páginas, Instagram, plataformas? ¿Vas a generar una aplicación? ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a gestionar, digo, en el mercado objetivo, alianzas estratégicas. Si vos brindas un servicio, ponele un servicio de coaching para empresarios. Vas a ir a una consultora que esté ligada a las empresas y vos le podés, de alguna manera, brindar el servicio a la consultora para que ella lo pueda comercializar a modo minorista. ¿Se entiende? Entonces ahí tenés un plan. ¿Cómo vas a llegar a quien verdaderamente consume lo que vos producís, tu servicio? Tenés que tener una estrategia, una programación. Hay que hacer una guía de toda la actividad que vos vayas a hacer, cómo va a ser tu guía, cómo va a ser, qué es lo que vas a ofrecer. Y acá hablamos del principio, cuál es tu estrategia de entrada en los mercados internacionales para una óptima operación de la empresa. Puede ser B2B, como se dice, o puede ser, como venimos diciendo, a través de una alianza estratégica con alguna consultora que, por supuesto, se dedique a brindar estos servicios llave en mano, como dije en la charla inicial, para las empresas. ¿Se entiende? Fui nombrado, junto con otro docente que también ejerce acá en la EAN, un asistente técnico del Programa Federal de Asistencia Técnica, ¿no? Para empresas de servicios, y estamos haciendo un trabajo muy interesante con una empresa que ofrece un servicio de coaching, que está entrando de manera, se consorció, si se quiere, de alguna forma, tiene una alianza estratégica con una empresa española, que es una consultora muy grande, que brinda soluciones llave en mano. Y les está yendo bastante bien, que es una manera de internacionalizarse. Después, esta misma empresa, para con Colombia, hace directamente B2B, o sea, directamente, sin el intermediario, logran conectarse con ellas varias empresas colombianas que están haciendo un
un trabajo muy interesante. ¿Qué tengo que hacer? Las famosas preguntas, ¿no? Del plan, responder. Eso tiene que ser, uno, obviamente, por ahí el doctor Iglesias se va a reír, pero hay un programa viejo que se llamaba El Contra. Si quieren, googleenlo, que lo hacía Calabró, Juan Carlos Calabró se llamaba, tenemos nuestros años, y era el contra, era el que hacía las preguntas incómodas, el que hacía las preguntas que nadie quiere responder. Eso tenemos que hacer nosotros, tenemos que ser nuestro propio contra. Tenemos que ponernos del lado del diablo, como quien diga, ¿no? Y tenemos que respondernos esas preguntas reales. ¿Cómo seleccionar los mercados más convenientes? ¿Cómo los voy a seleccionar? La pregunta que me hago. ¿Cuál es la estrategia de entrada más conveniente? ¿Cuáles son los recursos necesarios para cumplir con los objetivos? Si yo me respondo bien esa pregunta, ahí voy a tener una ventaja. Evaluar la factibilidad y mejorar el proyecto de exportación, porque por ahí yo me subo a la ola del positivismo por el positivismo en sí y me alejo de la realidad. Por ahí la realidad me sorprende y es aún más positiva de lo que yo lo pensé. Bueno, ahí también tengo que recalcular. Pero ¿qué ventajas me permite evaluar la factibilidad y mejorar el proyecto de exportación? Y abajo, identificar riesgos y generar los planes de contingencia. ¿Que cuáles son? Plan A, plan 1, plan B, plan 2, plan C, plan 3. Y los contingencia son el 2 y el 3. El B, el C. ¿Se entiende? Acá vemos el contenido de un plan de exportación, que es imagen más definida de los riesgos y beneficios potenciales de un proyecto de exportación, también definida, porque una cosa es lo que yo tengo en la cabeza y otra cosa es lo que escribo. La descripción de la compañía y del producto / servicio que uno va a ofrecer. Análisis de los nuevos mercados internacionales que estoy evaluando. Estrategias, vieron cómo todo va con la flechita, ¿no? Estrategias de entradas al mercado internacional, los aspectos legales y financieros. Mirá si alguien nos quiere vender un producto a la Argentina si no tiene que estudiarnos. ¿No? Caramba, pero no somos los únicos. Créanme que, por el contrario de lo que mucha gente piensa, muchos países son tan burocráticos o más burocráticos que la Argentina. Lo que pasa es que en la Argentina nunca están de todo claras las cosas, pero no es que somos campeones mundiales de la burocracia, sí campeones mundiales de la inflación, dije, eso seguro. La burocracia, vamos muy de la mano de muchos países desarrollados también. El manejo del riesgo, fundamentalmente el manejo del riesgo, plan B, plan C, ¿no? ¿Cómo manejo el riesgo? ¿Qué riesgo implica? Profe, yo no quiero correr ningún riesgo, entonces no hago nada. Estás corriendo un riesgo terrible. Ahí corres el peor de los riesgos. El no hacer nada es el mayor de los riesgos. ¿Se entiende? Yo siempre digo lo mismo. Discusiones que hemos tenido en la vida laboral, he sido CFO y CEO, así que, y Daniel conoce mi derrotero, y había muchos subordinados que me decían, pero no podemos correr riesgo, yo no quiero correr riesgo, no quiero correr riesgo. Y un día le dije, ¿cómo hiciste para nacer? ¿Hay un riesgo o no? Claro. Descripción de la empresa. Porque uno tiene que saber de dónde viene, a ver más o menos cómo está y qué proyección tiene. ¿Cuál es la evolución, la historia y evolución de la empresa? Los logros significativos, si hay o no experiencia exportadora, cuál es la estructura legal, metas y objetivos, iniciativa exportadora, ¿es compatible con los objetivos de la empresa? Yo lo digo porque generalmente las pymes tienen esas contradicciones, ¿no?
Me encontré el otro día con un cliente que me dijo, pero si yo llegué así hasta acá, ¿por qué tengo que cambiar? Bueno, ahí hay un problema de objetivos. Uno de los dueños de la empresa no tiene los mismos objetivos que los otros socios, o que las nuevas generaciones. Él tiene un problema grave, porque si me hace esa pregunta es porque tiene un problema grave. El problema grave es que los objetivos no se condicen con eso. Entonces, cuando él me hace esa pregunta, yo dije, bueno, muchachos, júntense ustedes, elaboren más, así no perdemos el tiempo y el dinero, ni ustedes ni yo. ¿Entiende? La administración, ¿cómo es la estructura organizacional? ¿Quién hace esto? No, acá, en realidad, en esta pyme hacemos todo lo que podemos y como va saliendo día a día. Es un despiole total, ¿se entiende, no? O sea, no se puede hacer eso. Hay que tener una estructura. Aunque sea la misma persona, porque uno dice, y profe, somos pocos en esta empresa, no importa, pero tiene que estar estructurada. Así sea una persona, tiene que haber una estructura del qué hacer. Si soy yo solo, ¿qué hago de acá a acá? ¿Qué es lo que voy haciendo? Y tengo una agenda. Tengo una agenda de trabajo. ¿Qué hago? Me levanto a la mañana a ver qué hay hoy. Llueve, ¿no? No, no es así. El equipo de exportación, ¿no? Es el capital humano clave para la actividad exportadora. Conocimientos, habilidades, responsabilidades. Cuando digo equipo, uno dice, bueno, ¿cuánta gente? Puede ser uno solo también. Pero tiene que ayornarse, tiene que estudiar y tiene que conocer, ¿no? Cuáles son sus habilidades. Y después va a venir de la mano de las finanzas de la empresa, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cuál es el volumen de ventas? ¿Porcentaje de crecimiento de ventas y ganancias? ¿Cómo viene el flujo de la empresa, ¿no? ¿Cómo viene creciendo? Flujo de fondos, cash flow, capacidad crediticia, subsidios y ayudas estatales. Esto siempre es importante porque me estoy encontrando con la desagradable sorpresa que muchos alumnos universitarios todavía les cuesta entender lo que es un flujo de fondos y un cash flow, y tengo la mala noticia de decirles que es el corazón de cualquier empresa. Porque vos podés tener un gran negocio, pero si vos no tenés un buen flujo de caja, y si no planificaste tu flujo de caja, tu buen negocio no va a prosperar. Porque es como cuando vos decís, ahí hay una isla y yo estoy acá y estoy cerca, pero vos no sabés nadar. Y pero si la isla está ahí, yo llego a la isla y me salvo. Sí, pero no tenés fuerza y no sabés nadar, con lo cual no lo tenés. Lo mismo pasa para los negocios. Hay grandes negocios que caen porque no se planifica el cash flow, el flujo de fondos. Lo mismo pasa para las empresas que exportan. Me he encontrado con muchísimas empresas que no tenían capacidad crediticia porque, claro, porque los bancos establecen, miran que ese flujo de fondos no tiene posibilidad, por más que el negocio sea muy bueno, entonces no otorgan un crédito necesario para emprender el negocio exportador. Subsidios y ayudas estatales, ¿cuáles son las disponibles, no? Acá está la descripción del producto barra servicio, cómo está la oferta local e internacional de lo que nosotros producimos, y qué potencial tiene de crecimiento. Como hablé hace un rato, esta persona que trabajó en Unilever tiene un potencial enorme de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay crisis, ahora viene la guerra de Ucrania, está con la guerra de Ucrania, hay crisis en el mundo desarrollado, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, fundamentalmente Europa, ahora, donde él tiene un potencial de crecimiento enorme, donde él sabe navegar en aguas tempestuosas, ¿no? Como quien diría. Ese es un potencial de crecimiento. Después, cada uno en su know-how tiene que establecer cuál es el potencial de crecimiento, por eso parte de la oferta local e internacional. ¿Cuáles son tus ventajas competitivas? Para poder exaltarlas. Acá hacemos un análisis de nuevos mercados para la exportación, oportunidades de negocios en los mercados extranjeros, lo que venimos diciendo, cuáles son las oportunidades. Perfil del país objetivo, acá decimos, ¿no? Factores políticos en el país objetivo, económicos, sociales, legales, fiscales, infraestructura
y cuál es la forma habitual de hacer negocios en ese país objetivo, ¿no? En ese mercado objetivo. Hay todas cosas que debés tener en cuenta y tenés que estudiar. O sea, como vemos, hay mucha tarea para realizar, ¿eh? Porque vos no podés dejar esto librado al azar, ¿eh? Alguien que hace negocios con la Argentina tiene que saber que acá el Banco Central está pisando las operaciones. ¿Cómo va a hacer negocio con la Argentina? Está claro, ahí está el problema. En otros países también hay problemas, no somos los únicos que tenemos. Lo que nosotros tenemos muy resonante o muy sobre relieve es la falta de reglas escritas, que otros países sí las tienen. No por eso dejan de ser burocráticos. Plan de análisis de nuevos mercados para la exportación, perfil de la industria del servicio también, ¿no? Como son los clientes directos, compradores, agentes, distribuidores, comercializadoras, usuarios finales, quiénes son, individuos, empresas, cuáles son las tendencias actuales del mercado, con quién compito en el mercado objetivo, cuál es la competencia mía en el mercado objetivo. Por eso vamos al principio donde decimos que la información tiene que ser fiable y tiene que tener un valor de tiempo, ¿no? Tiene que ser a tiempo. Estrategias del mercado, de entrada al mercado internacional, alianzas estratégicas, modelos de comercialización en caso de aplicar, cuáles son los modelos, las alianzas estratégicas ya vimos, ya dimos ejemplos, el perfil del cliente objetivo, ¿a qué apunto? A las empresas, a los individuos. Por ejemplo, esta consultora de coaching, que también hace coaching para empresas y para individuos. Esta gente, estas chicas tienen clientes que son individuos que necesitan un coacheo y que ven en estas chicas que se los pueden dar. Ellas se lo dan desde Argentina, desde Buenos Aires, hacia personas que viven en Cali, en Medellín, en Ciudad de México, por ejemplo. Se lo dan tete a tete, por supuesto. Y no deja de ser un caso de exportación de servicios, obviamente, ¿no? Descripción del nuevo producto / servicio a exportar. Estrategias de precio, ventas, promoción. ¿Cuál es nuestra estrategia? Que va a tener que ver un poquitito con el análisis que se haga del mercado objetivo, ¿no? En cuanto a lo que es lo monetario. Logística y transportación, claro está que para los servicios no, porque la transportación hoy por hoy va por medios digitales, esto va para mercaderías, los Incoterms, que también van para mercancías, los contratos y acuerdos sí van para servicios, generalmente son contratos y acuerdos, y después hay que establecer los métodos de pago, cómo te van a pagar, a través de dónde, van a través del SWIFT, o sea, a través de una transferencia internacional, a través, hoy por hoy hay muchas formas de abonarte, está también las cripto, o sea, lo que es todo criptomonedas, todo lo que es blockchain, que también se está usando bastante para la comercialización internacional. Es muy variado hoy las posibilidades que hay. Hacemos un análisis financiero y vamos de lo más grande a lo más importante, ¿no? ¿Qué requiero? Instalaciones, equipo en caso de servicios, pronóstico de ventas, gastos y costos, ahí voy haciendo una planificación, ¿no? Pronóstico de ventas, gastos y costos, y estoy haciendo un flujo de fondos, que el flujo de fondos es un proyectado, ¿no? Proyección de ingresos, que tiene que ver con eso, y eso me va a decir a mí cuáles son mis necesidades y recursos financieros. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo que establecer cuánto puedo vender en función de toda la información recabada, qué es lo que me cuesta a mí vender eso que voy a vender, y en función de ello tengo que ver cuál es la proyección de ingresos y cuáles son las necesidades y recursos financieros en caso de que los haya. Gestión del riesgo, el famoso riesgo.
generar un plan contingente una vez evaluado, riesgo país, riesgo comercial, de divisas, interno y del mercado objetivo. Miren si no hay riesgos. Hay, obviamente. Quien le diga que no hay riesgos para la exportación, absolutamente le miente. Y para la exportación de servicios también hay riesgos, por supuesto. Principalmente el riesgo más importante es no hacer nada, ya lo sabemos. Pero bueno, hay que estudiarlo y hay que evaluarlo y hay que generar planes B y C. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido... Voy a responder las preguntas. ¿Qué les pareció? Sí, Juan Pablo, te escucho. Sí, primero me quería disculpar por haber llegado tarde, pero tenía que resolver un inconveniente. Simplemente agradecer la buena onda y bueno, muy interesante todo lo que ha dicho. Bueno, muchas gracias, Pablo. Juan Pablo. Sí. Bien. Excelente. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, estoy acá para responderla, a disposición. A Julia Bermúdez no la conozco, y a Beatriz Cáceres tampoco, sí a Laura, que ha sido alumna mía. Pero bueno, si cualquier pregunta que tengan, a disposición. ¿Qué les ha parecido? Beatriz. Hola, buenas tardes. Bueno. No, todo bastante claro. No me surgió ninguna pregunta, pero bueno, gracias por la exposición. Bueno, todo muy claro, la verdad. Bueno, me alegra, me alegra.